para dar inicio a la disertación que es el pensamiento nacional que brindará el historiador y escritor Norberto Galazo. Escucharemos las palabras del señor jefe del Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Alberto Pérez. Buenas tardes, amigos y amigas. Realmente Norberto es un honor para nosotros que esté hoy aquí. Lo recibo como jefe de gabinete a cargo de la Escuela de Gobierno y de la Subsecretaría, que son los que están organizando hoy esta charla sobre el pensamiento nacional, pero sobre todo lo recibo como un militante forjado en el pensamiento nacional y popular. Dentro del peronismo veo muchas caras aquí de compañeros que nos unen muchos años de militancia y que nos formamos en las mismas fuentes ideológicas y de pensamiento, que son casualmente muchos de los autores que usted trata en sus diferentes libros y que se encuentran también en el pensamiento de usted como ensayista, como hombre del pensamiento nacional. Estamos hablando de lo que nos han formado nosotros. Estamos hablando de Arturo Jauretche, de Scalabrini Ortiz, de Hernández Arregui, de Abelardo Ramos, también de artistas del pensamiento nacional como Leopoldo Marechal, Enrique Santos Discépolo, hombres que en momentos muy difíciles de la Argentina se comprometieron con su militancia, que se comprometieron con su pensamiento para forjar una idea de nación. Algunos viniendo del radicalismo irigoyenista, como Homero Mansi, como Arturo Jauretche, otros del nacionalismo, del arte, como Scalabrini Ortiz, de la izquierda, como Hernández Arregui. Muchos de ellos confluyeron en Forja, ¿no? Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, y fueron pensadores, como decíamos a veces con el compañero aquí Claudio Ontaki, protoperonistas, ¿no? Porque fueron ideólogos del peronismo antes que existiese y después se sumaron al movimiento nacional después del 45. Y estos autores de diferentes conceptos, desde los conceptos de colonización pedagógica que aprendimos de Arturo Jauretche, desde el pensamiento nacionalista, pensamiento nacional de Scalabrini Ortiz, de la necesidad de contar con los recursos estratégicos de la nación, con los servicios públicos en manos de la nación, para salir de esa dependencia y esa estructuración que había hecho, sobre todo en el tema de los ferrocarriles, los ingleses, de hombres que venían, como decía recién, de las artes, como Scalabrini Ortiz, pero también Enrique Santos Discépolo, que allí por el año 55 creó aquel personaje, ese interlocutor imaginario que era Mordisquito, que era ni más ni menos que un gorila que quería rebatir todo lo que se había avanzado en la Argentina en los 6 años de peronismo, y Enrique Santos Discépolo con ese humor, con esa inteligencia, con esa mordacidad que tenía, demostraba que cada uno de los avances que había hecho la Argentina en cuanto sobre todo justicia social eran irreversibles, y que el canto decepcionante de algunos personajes como Mordisquito eran simplemente una rémora de un pasado que ya la Argentina no quería volver. Algunos otros pensadores aportaron, como Hernández Arregui, desde la izquierda nacional, su pensamiento sobre lo que era casualmente el ser nacional, Abelardo Ramos sobre los procesos populares, sobre todo del siglo XIX. Bueno, podría seguir hablando de estos autores todo el día, pero seguramente va a ser más importante escucharlo a Norberto. Pero tenga la seguridad, Norberto, que el gobierno que encabeza nuestro gobernador Daniel Scioli, los funcionarios que estamos aquí presentes y amigos invitados, venimos de la militancia y casualmente formándonos en el pensamiento nacional, en el pensamiento nacional y popular, en las tradiciones del justicialismo, y en estos hombres que forman parte de nuestra riqueza intelectual ya de todos los argentinos, y que usted como historiador, pero también como pensador, le devuelven vitalidad, vigencia, y poder leer sus obras y poder escucharlo hoy a nosotros nos sirve doblemente, por el orgullo que significa tenerlo aquí y también porque nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos como nación. Muchas gracias. A continuación,
escritor y profesor Norberto Galasso. Bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Les agradezco la presencia. Les agradezco acá al amigo los juicios que ha vertido. Y vamos a hablar un poco sobre algo que muchos de ustedes conocen y practican, que es el pensamiento nacional, que puede ser útil para los más jóvenes, a veces en la discusión, con la polémica con otras agrupaciones, porque habitualmente lo primero que se objeta es que un pensamiento no puede ser nacional o no puede ser antinacional, que es un pensamiento que la humanidad a través de los siglos ha ido pensando, ha ido elaborando, ha ido acumulando conceptos, definiciones, interpretaciones, y que entonces nosotros somos unos bárbaros que hablamos de pensamiento nacional. En este sentido, lo que podríamos decir es que el hombre en general, y digamos la mujer, para que Cristina no se enoje, el hombre y la mujer en todas las épocas llegan momentos en que se interroga sobre las cuestiones fundamentales de su existencia. Se interroga sobre qué es la muerte, sobre si existe Dios, se interroga acerca de qué es el amor, qué es la lealtad. Es decir, se formulan preguntas y a esas preguntas le va dando respuestas. Esas respuestas, lógicamente, van conformando un cúmulo de conocimientos y van formando un acervo de pensamiento, de ideas, ¿no? Pero que no son iguales, porque en cada época y en cada lugar las respuestas han sido diversas. Es decir, cada sociedad da una respuesta frente a esos problemas de acuerdo a la época de que se trate, de acuerdo al lugar geográfico en que esa sociedad vive. Esto indicaría que si bien en general hay un pensamiento, ese pensamiento está coloreado, está impregnado de los mundos en los cuales se ha desarrollado. Para hacerlo más fácil, digamos, si yo le dijera, pudiera contactarme con mi bisabuela, por ejemplo, y le dijera que se ha dictado una ley de matrimonio igualitario, me diría que de ustedes, esta sociedad, están todos locos, diría ella. Me parecería increíble, una cosa así. Si le dijera que muchos chicos y chicas no se casan, sino que se van a vivir juntos, también le parecería una cosa escandalosa. Había en eso, habría también una parte de hipocresía en aquel tiempo, donde también había infidelidades matrimoniales, pero lo cierto es que había un consenso sobre determinadas cosas. Las cosas debían ser de acuerdo a determinadas normas que surgen de la sociedad, y todo esto que fuese violado lo colocaba uno al margen, lo colocaba en infracción, diríamos. Entonces, tenemos que plantear claramente que cuando hablamos de pensamiento nacional, no queremos decir
un pensamiento que ha nacido en la Argentina. No es que pensamiento nacional signifique que el origen lo hace nacional, porque entonces nos van a decir, bueno, entonces ¿por qué no hablan en quichua o en eudigi o en charrúa o en ranquel? O nos van a decir por qué suman y utilizan, suman y restan con números arábigos, porque no lo hacen con números argentinos. Es decir, que no se trata del origen del pensamiento, se trata de, fundamentalmente, si ese pensamiento está acorde al progreso histórico de esa sociedad, si ese pensamiento sirve a las necesidades que esa sociedad necesita para poder progresar socialmente, especialmente. Esto va aclarando un poco el problema, y entonces nos encontramos con que los países que son plenamente soberanos, los países que se han desarrollado y han conseguido tener autonomía y deciden sobre sus propias cuestiones soberanamente, tienen normalmente un pensamiento que es nacional. Los norteamericanos piensan en norteamericano y en imperialista también, pero esto es otra historia, no nos mezclemos en eso. Los franceses piensan en francés, los ingleses piensan en inglés, de acuerdo a todas las tradiciones de la literatura inglesa, de acuerdo a todas las tradiciones y las luchas históricas desarrolladas en Gran Bretaña, etc. No se les ocurriría decir, por ejemplo, que una persona que es muy correcta es utilizar para eso una palabra castellana. Nosotros, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a decir es un gentleman. Es un gentleman, es una cosa incorrecta de parte nuestra porque estamos utilizando una palabra que no tiene nada que ver con nosotros. O nos hemos acostumbrado a hablar de la puntualidad inglesa. Los ingleses son puntuales e impuntuales, igual que los argentinos, igual que los hombres de los distintos países, todos llegan tarde, y el que llega no tarde, sino que llega a la hora justa, se embroma porque no hay nadie para que lo pueda comprobar. Entonces, en esos casos, el pensamiento nacional generalmente de esos países se torna pensamiento belicista, se torna un pensamiento patriótico reaccionario, se torna un pensamiento de querer absorber a otros países, de querer extenderse, de querer ampliarse, como el caso de Estados Unidos, que le roba a México la 2/3 parte de su territorio, le impone a Cuba la enmienda Platt, se queda con Puerto Rico, etcétera, 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 cosa que ya sabemos. ¿Qué pasa, en cambio, cuando esa sociedad es sometida colonialmente? Cuando una sociedad es sometida colonialmente, el que impone de manera prepotente determinadas ideas, determinados conceptos, es el opresor. Pero allí sucede lo siguiente, que cuando un país oprime a otro con un ejército de ocupación, la mera presencia de un ejército de ocupación hace que la sociedad nativa reaccione de algún modo frente a esa opresión. Supongamos Argelia, ocupada por los franceses, el hecho de que hubiese un gendarme francés en cada esquina hizo que los argelinos generasen tipo como Franz Fanon, por ejemplo, que levanta la necesidad de desarrollar una concepción anticolonialista, antiimperialista, digamos, si queremos llamarlo así. La cuestión más complicada es cuando no se trata de países soberanos o de países coloniales, sino cuando se trata de países semicoloniales. Los países semicoloniales, como el caso tradicional de la Argentina, son países que tienen un presidente, tienen un himno, una bandera, en
general estoy hablando, no estoy hablando de situación actual, estoy hablando en general, ¿no es cierto? Y tienen una escarapela, tienen las formalidades de la soberanía, pero normalmente están organizados como si fueran colonias, por eso hablamos de semicolonias. No son colonias formalmente declaradas, pero son semicolonias. La Argentina, a partir de la batalla de Pavón, donde Mitre logra imponerse, se convierte en una semicolonia inglesa. Y es una semicolonia inglesa hasta 1945. Si queremos ser más precisos, hasta el 17 de octubre del 45. Es decir, un país que aparentemente era un país soberano, que por momentos llegaba a adoptar algunas medidas soberanas, como cuando Irigoyen mantiene la neutralidad en la Primera Guerra, pero que en general es un país que está organizado económicamente para resolver los problemas del país metropolitano, del país que lo domina. En América Latina, la Argentina fue organizada para producir carnes y cereales baratos, Bolivia para producir estaño, Chile para producir salitre, Colombia para producir café, Venezuela para producir petróleo, Guatemala para producir frutas, Cuba para producir azúcar, mal vendidas a bajos precios, y para no tener industrias propias, de tal manera que recibiesen a cambio de esos productos que entregaban, productos caros, que generalmente eran excedentes de la producción británica, especialmente en la zona de América Latina, de los países del sur, y de la producción norteamericana en Centroamérica. Esto lo teorizaron los economistas como la División Internacional del Trabajo, basado en una teoría de los costos comparativos de David Ricardo, que a veces he mencionado en el programa Hora Clave por el doctor Grondona. Cuando el doctor Grondona se toma la mandíbula y sufre por el país, habla de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y habla de David Ricardo también. No dice que David Ricardo era hijo de un banquero multimillonario, pero dice que es correcto esta teoría de los costos comparativos. Cada país debe producir aquello por lo cual la naturaleza lo ha beneficiado. Con este argumento se boicoteó el desarrollo industrial de la Argentina durante muchas décadas y se convirtió a la Argentina, que tenía en 1810 la mayor parte de su población de Córdoba al norte. Se calcula, que no había estadísticas en ese momento, que sobre 1 millón de personas, 900.000 vivían de Córdoba al norte y 100.000 de Córdoba al sur. Buena parte, además, no eran población blanca, sino eran pueblos originarios que habían sido invadidos por los europeos. Y que como muestra de pensamiento no nacional o antinacional, nosotros habíamos llegado al absurdo de festejar el 12 de octubre como el Día de la Raza, diciendo que ese día se descubrió América, que hemos descubierto América. ¿Cómo vamos a descubrir América si América éramos nosotros? Esta es, desde Europa es lógico que se festeje el día del descubrimiento, porque para ellos es un descubrimiento, para nosotros no era ningún descubrimiento, porque nosotros ya nos conocíamos nosotros mismos, pero esto es una expresión de pensamiento antinacional, de pensamiento colonial. Bueno, cuando estos países se organizan de este modo, mientras en el norte de América se construyen los Estados Unidos de América del Norte, de México al sur surgen los Estados desunidos de América Latina.
Es decir, mientras en el norte surge una gran nación que traza ferrocarriles de costa a costa, que privilegia el mercado interno, que avanza hacia el oeste, es el avance hacia el Far West que vemos en muchas películas, tiempos de antes, que eran películas de ese tipo. Mientras eso se pasaba, de México al sur surgían una veintena o treintena de países que eran como chicos horrorosos, chicos deformes, con cabezas enormes, que existían alrededor de los puertos y con cuerpos desnutridos. Es decir, no se crecía hacia adentro, sino crecían Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires hacia el Atlántico, Montevideo y todo su alrededor hacia el Atlántico, Valparaíso hacia el Pacífico y los distintos puertos donde daban salida a las materias primas que no se elaboraban, sino elaborar y a precios bajos. Esto no era porque no se supiera, era erróneo. Lo que insiste la presidenta normalmente cuando habla de producir con valor agregado. Belgrano en 1802 decía: desgraciados los países que exportan materia prima y no exportan artículos manufacturados, porque esos países tienen el destino que tienen y es que van a tener una gran cantidad de habitantes sin trabajo, y en realidad le están dando trabajo para que elaboren sus materias primas a los habitantes de otros países. Esto lo decía Belgrano en el consulado, 1802. Lo dijeron después muchos otros en tremenda soledad, porque los que preponderaron fueron los que estaban de acuerdo con la teoría de la División Internacional del Trabajo, especialmente Rivadavia, y después Mitre, que es el que organiza el país con un trazado de ferrocarriles como si fuera una mano, en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, instala los bancos ingleses, después llegan las compañías de seguro inglesas, el país se niega pertinazmente a tener una flota de mar, con lo cual no puede defender los precios, porque si uno quiere vender pero no puede entregar la mercadería, tiene que depender del que tiene la flota mercante. Argentina llega a tener una flota mercante importante, que es la 11ª en el mundo en 1950, gracias a la política iniciada en el año 46 por el general Perón, pero durante mucho tiempo no tiene flota mercante. Durante mucho tiempo las grandes casas de comercio del centro de la capital federal eran inglesas. Las expresiones mayores eran Harrods y Gatti Chávez. Se unieron en una sociedad de GATT, que era inglés, y Chávez, que era criollo, y lógicamente GATT se lo comió a Chávez y quedó Gatti Chávez, pero la empresa finalmente después se refunde con Harrods, que eran las dos, diríamos, como si fueran ahora los grandes shoppings donde las familias iban y en los distintos pisos se encontraban todo tipo de mercadería. Esta organización hace que décadas después la mayor parte de la población que estaba en el norte se traslade alrededor del puerto, que quede el sur desolado y que quede desolada también las provincias del noroeste, que tenían mucha población, pero que al no tener trabajo, salvo el trabajo de las cosechas, que es un trabajo de 3 meses al año, los jóvenes se venían a Buenos Aires. La base de todo esto estaba en un acuerdo hecho por los grandes estancieros y el capital británico, en el caso de la Argentina. Lo mismo pasaba en Chile, lo mismo pasaba en Uruguay. En el caso de Estados Unidos es con respecto a los países de Centroamérica y los países, digamos, del norte de América del Sur. Cuando uno analiza estos temas para ver por qué en la Argentina
es difícil el pensamiento nacional, porque ha predominado el pensamiento antinacional, tiene que ir a las bases de esa alianza que se produce entre los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires y los grandes comerciantes, no del comercio minorista, sino los grandes exportadores e importadores del puerto de Buenos Aires. Yo podría decirles, sin querer, como decía Julián Centella, yo no vine a hacer una partida, decía Julián Centella cuando tenía que decirle algunas cosas a favor de él. Yo podría decirle que yo a los 7, 8 años, por esas casualidades del destino, me daba cuenta de quiénes eran los dueños del país. Porque una de las características de los sufrimientos de mi vida, además de hincha de San Lorenzo, es ser hijo único. Disculpen si hay algún hijo único presente, pero los hijos únicos son generalmente caprichosos, consentidos y maleducados. Entonces, si hay alguno, puede ser una excepción, no tiene por qué ser todos. Entonces, por ser hijo único, mi vieja, como yo vivía en el barrio que vivo ahora, que es Caballito Sur y no cerca de Flores, cuando se iba al centro a hacer algún trámite, me llevaba a mí. Me llevaba para no dejarme en casa solo. Y entonces yo iba contento, porque yo sabía que en el recorrido por alguna de las calles céntricas íbamos a pasar delante de una juguetería. Entonces ahí me empacaba. Me paraba delante de la juguetería, miraba rápidamente qué es lo que había en la juguetería. Mi vieja me aguantaba un poco y yo después señalaba con una puntería extraordinaria el juguete más caro que podía haber en la vidriera. Y entonces mi vieja me daba un tirón, me arrancaba de la posición que yo había conseguido, estratégica, y me decía lo siguiente: yo no te puedo comprar eso, vos te crees que yo tengo la bolsa de Anchorena. Y yo a los 7, 8 años escuché por primera vez esa referencia a Anchorena. Imagínense en la mentalidad de un chico de esa edad. ¿Quién era Anchorena? Anchorena era el hombre que podía comprarse todos los juguetes del país. En mi mentalidad, ¿no? Lo cual en realidad era correcto. Anchorena era uno de los dueños del país. Y al poco tiempo fui al cumpleaños de un primito que cumplía 8 años, entonces yo también, por maleducado y consentido, me puse al lado de la torta donde estaban las 8 velitas para ver si yo asoplaba. Cuando las encendían yo las soplaba. Entonces mi viejo me llamó, me llevó a un costado y me dijo: fíjate y entendelo para el resto de tu vida, vos no sos el hijo de Mitre. Entonces yo saqué en conclusión, en mi mentalidad de 8 años, que Mitre era el tipo que le podía apagar las velitas a todo el mundo. Y en realidad, sin que yo me diera cuenta, Mitre le había apagado las velitas al Paraguay en una forma tremenda con la guerra de la Triple Alianza. Entonces, en ese momento, después, cuando uno investiga, se encuentra con que los Anchorena tenían más de 800.000 hectáreas en todo el país, o cuando uno se encuentra que Mitre es el dueño del diario La Nación, el presidente de la Nación, el dueño o el padre de la historia, el hombre que es el jefe del Partido Liberal y que es el hombre que hace la exaltación del capital británico, se da cuenta de que estos dos apellidos, uno como expresión del comercio y otro como expresión de la propiedad terrateniente, están expresando quiénes eran los dueños del país. Cuando los dueños del país se consolidan, de ese país que era un país semicolonial, hacen lo que hace toda clase dominante. En cualquier país,
un sector dominante que predomina sobre el resto de la sociedad, trata de imponerle sus ideas al resto de la sociedad para legitimar sus privilegios. Entonces de ahí que inventé esto de que lo mejor es que la civilización está en Europa, por ejemplo, que nosotros somos bárbaros, que los ingleses son puntuales, y todas estas leyendas que nos hicieron a nosotros. Es decir, la clase dominante argentina impone al resto de la sociedad un pensamiento que no es el pensamiento natural y normal que debería tener la sociedad argentina. El pensamiento natural, normal de la sociedad argentina es que un país que tiene todo un flanco de montañas debe tener explotación minera. Un país que tiene del otro flanco una extensa costa litoral marítimo debe tener una gran explotación pesquera. Un país que tiene muchos ríos que saltan a su vez forzosamente debe tener empresas hidroeléctricas. Es decir, lo que es natural pasa al silencio. A nadie se le ocurre que Chile explota la cordillera y encuentra minería en sus posibilidades económicas, y que la Argentina durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas, hasta que cuando empezó a explotarla la entregó mal en contratos leoninos, pero durante mucho tiempo declaró que no tenía minería, no tenía pesquería, no tenía hidroelectricidad, no tenía muchas cosas, porque lo único que tenía eran las praderas fértiles que eran de los Anchorena, de los Ortiz Basualdo, de los Álzaga, de los Ayerza, de todo ese mundo. Entonces, lo que se impone en la Argentina es un pensamiento que es contrario a lo que debería haberse desarrollado. Ahora, ese pensamiento es muy difícil imponérselo al resto de la sociedad, porque especialmente va dirigido hacia los sectores medios. Esto lo dice alguien que vive en Buenos Aires y que sabe lo que es Buenos Aires y el jefe de gobierno que tiene. Hay gente que está más alejada de la cultura, porque no tiene posibilidades. El que está más alejado de la cultura, el que es más bárbaro, diríamos, o más ignorante, está más alejado del peligro de que le impongan esa versión falsa de su propio país. En cambio, el hombre de clase media, que está más cercano a la cultura, el hombre que lee los diarios, lee el diario La Nación de Mitre, La Prensa de Gañeza Paz, el diario de Laínez, La Razón de los Peralta Ramos, lee los libros que publican las editoriales que pertenecen también a la gente que tiene gran poder económico, escucha los argumentos que se dan en los colegios con programas elaborados por intelectuales que responden a esa clase dominante. Entonces esa clase media tiene bastantes dificultades para llegar, tiene casi una imposibilidad para llegar al pensamiento nacional, porque cuando aparece un tipo, por ejemplo, que refuta a Sarmiento, como David Peña, y da 3 conferencias sobre Facundo en la Facultad de Derecho con un coraje inmenso en 1903-1904, queda sentenciado al silencio. Cuando aparece un tipo como Mariano Fragueiro, en 1850, que naturalmente piensa y dice: los bancos, ¿qué dinero prestan? Los bancos prestan su capital, dice Fragueiro. Por su experiencia se da cuenta que no. Los bancos tienen un capital pequeño. Los bancos prestan el capital que reciben de los ahorristas, de los depositantes. Los depositantes, para tener la cuenta corriente abierta, tienen que dejar un saldo, la suma de todos esos saldos. Los bancos lo prestan y lo cobran el interés. Cuando llega un punto en el cual hay una corrida bancaria, no pueden sostenerse, se funden, salvo que el Estado intervenga para salvarlo, como
ocurre habitualmente. La lectura de Mariano Fragueiro le hubiera podido servir a muchos argentinos en la época del año 2000 para comprender qué es lo que estaba pasando con los bancos. Pero Mariano Fragueiro es un maldito silenciado por la clase dominante, porque sus libros no se publican, porque no se los mencionan los periódicos. De tal manera que lo mismo puede pasar después a los que aquí fueron citados, Jauretche, Carabina Ortiz, Hernández Arregui. Es decir, se empieza a dar una lucha entre el pensamiento que es nacional, porque es el pensamiento que le conviene a esa sociedad, a la mayoría de esa sociedad, a los sectores medios y a los trabajadores, y el pensamiento antinacional, que es el pensamiento que legitima los privilegios de la minoría. Entonces, ese pensamiento antinacional, ¿cómo se forja? Se forja con la historia mitrista, por ejemplo. Mitre, que tiene el poder de ser presidente, que tiene el poder de destruir al Paraguay junto con el Brasil y el Partido Colorado. Mitre escribe una historia de San Martín donde no aparece el enfrentamiento San Martín-Rivadavia. Cuando O'Higgins en una carta a San Martín le dice: el más grande criminal que nació en Sudamérica se llama Bernardino Rivadavia, y San Martín le contesta diciéndole: es un innoble persona, un malvado que me ha perseguido, me ha puesto espías. Todo eso se lo olvida a Mitre y escribe un San Martín que ahora, cuando nosotros vemos la película Revolución, algunos de ustedes se habrán sorprendido. En la película Revolución, en el ejército aparecen soldados con chaqueta azul y soldados con chaqueta roja. Los soldados con chaqueta roja es porque eran tanto los argentinos como los chilenos. Es un ejército argentino-chileno, es un ejército aliado. No es San Martín el ejército argentino que libera Chile, es un ejército aliado. Es un ejército que no responde a ningún país, es un ejército latinoamericano, porque después a ellos se agregan los peruanos. Y es un ejército que tiene por objetivo liberar América Latina, cosa contraria de lo que dice Mitre en su historia, que dice desde el principio, en la segunda o tercera página, que San Martín quiere independizar a los países pero no unirlos, que el que quiere unirlos es Bolívar, porque es un ambicioso, y Colombia quiere dominar a toda América Latina. Si seguimos a Mitre, en UNASUR es inexplicable el CELAC, es inexplicable el Mercosur. Entonces, esta película, que significa un avance importante en ese aspecto, está contrariando a la historia que nos enseñaron nuestras inocentes maestras. Pero no solo se enseñó una historia mitrista, se enseñó una geografía al revés. Se enseñó una geografía que, según Jauretche dice, enviaron algunos estudiosos argentinos para que se tomaran nota de cómo se enseñaba geografía en Francia. Entonces vinieron y trajeron un informe diciendo: en París se le enseña a los estudiantes, lo primero que se les enseña es cómo es París, porque ellos viven en París y necesitan saber cómo es París. Después se les enseña cómo es Francia, después se les enseña cómo es Europa, después se les enseña algo de Estados Unidos por la importancia que tiene, y después lo demás ya casi no existe. Los suburbios del mundo, que el tercer mundo, que hasta la Segunda Guerra Mundial, el tercer mundo como si no existiera. Jauretche dice que al procederse de esa manera, los que vinieron acá trajeron este informe y la clase dominante argentina lo siguió estrictamente. Es que a los estudiantes argentinos les enseñó primero París, después Francia, después Europa y después, cuando ya termina el año, algo de la geografía argentina. Esto no está traído de los pelos, está traído de la experiencia. Yo tuve en cuarto grado una muy buena maestra, una buena mujer del interior, además correntina, que debería haber tenido un conocimiento un poco más amplio de las cosas. Nos tuvo más o menos 15 días en el pizarrón, en las carpetas, en las lecciones, explicándonos el trazado de 3 ríos de Asia: el Obi, el Yenisei y el Lena. Son 3 ríos que corren en la zona de Siberia.
que a mí ese conocimiento no me ha servido más que, en todo caso, en algún cumpleaños familiar para lucirme diciendo que sabía que había 3 ríos en Siberia. No me ha servido para nada ni me va a servir, porque la edad que tengo ni por pienso ir a Siberia tampoco. Pero no se me explicaba, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que había arroyos como el Maldonado o el Sildaña que corrían por debajo del piso, por debajo de las calles, que yo caminaba a veces arriba de un arroyo como el Maldonado. Yo tuve un cliente, por ejemplo, que consiguió un negocio para alquilar un local en una zona que él consideraba óptima para vender y que era muy beneficiosa porque el alquiler era muy bajo. La primera tormenta que hubo se le inundó todo el negocio porque el Maldonado subió y él no sabía que había un arroyo abajo. A lo mejor sabía que en Europa, en Asia estaban esos 3 ríos, pero no sabía lo que tenía que saber. Sabía el pensamiento no nacional o antinacional, como queramos llamarlo, pero no sabía el pensamiento nacional que él necesitaba para vivir, y se fundió a pesar de todo su conocimiento. Excepcionalmente alguna de estas cosas sirve para algo. Yo no quiero ser injusto con mis maestras, por lo cual tengo mucho respeto y un viejo aprecio, un viejo afecto, porque eran inocentes, porque no podían nuestras maestras de aquel tiempo verificar las cosas que enseñaban. No podían tener el criterio de Jauretche que dice primero hay que desaprender todas las malas enseñanzas y después hay que aprender. Entonces tengo que reconocer que en una oportunidad en que en uno de esos programas extraños que se pasan por televisión, una hermosa rubia dijo que se había congelado el río Yenisei. Yo estaba con mi pibe, que tenía 25 años, mirando. Entonces le pedí una hoja de papel y le hice el trazado del río Yenisei, porque yo lo tengo acá en la cabeza desde los 10 o 12 años. Y él está convencido de que yo conozco la geografía del mundo. ¿Por qué? Por ese hecho. No conozco ni la geografía nuestra, ni la del mundo. Esto lo mismo ha pasado con la economía. La economía norteamericana, la historia del desarrollo económico norteamericano está basada en el proteccionismo. Estados Unidos, después de la guerra de secesión, puso unos aranceles tremendos para impedir la entrada de productos británicos y crear un mercado interno y expandirse hacia el resto de lo que es hoy los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas nos enseñaron durante muchísimo tiempo que lo mejor era lo que decía Adam Smith, de que la economía debía ser regulada libremente por el mercado, la economía liberal. Que el mercado regulaba, distribuía y asignaba los recursos y se los dejaba y que no fuera a intervenir el Estado. Bueno, esto forma parte de ese pensamiento dominante que nada tiene que ver con el pensamiento nacional, pero que tuvo su influencia incluso en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo recordaba el otro día con cierta sorpresa, porque no lo había advertido, el último examen que di yo para recibirme de contador, que me tuvo el decano de la facultad, me tuvo 1 hora y media y me quería reprobar, que yo le protesté tanto que al final me pasó a otros profesores que me aprobaron. Este señor se llamaba de nombre William Ledley, Facultad de Ciencias Económicas, que tenía que formar economistas para la Argentina, y tuvo bastante importancia después entre los economistas, que lógicamente de ahí surgen en la Facultad de Ciencias Económicas en general los que Gervasena, los Cavallo, todo el mundo de economistas que ha servido los intereses imperiales, y excepcionalmente surge un Calcaño, por ejemplo, o un Alejandro Bunge, o algún tipo con una concepción de la economía para favorecer el crecimiento del país.
el cosmopolitismo que ha caracterizado a la enseñanza primaria siempre, sobre el cual al cual denunciaba Osvaldo Mañasco, que es otro silenciado totalmente. Osvaldo Mañasco decía a fin del siglo XIX que no podía darles una enseñanza cosmopolita, sino que había que empezar por enseñar lo que era el país, y que además había que enseñar artes y oficios, que son las famosas escuelas de aprendizaje y orientación profesional que hizo el peronismo en el año 47. Ha quedado también silenciado. Es decir, hay un mundo de intelectuales. Nosotros hemos hecho con un grupo de profesores 4 tomos de Los Malditos, demostrando que hay 4 tomos, son como, no sé, cada tomo son 300 páginas más o menos, de figuras que han sido silenciadas, como Enrique González Tuñón en la literatura, por ejemplo, el hermano de Raúl. Otros que han sido tergiversados, como Discépolo, que se lo han mostrado comúnmente como un escéptico, un tipo escéptico, sufrido, que tenía un pesimismo negro. No se ha dicho lo que es elemental, que los tangos de Discépolo son crueles y atormentados porque responden a un hombre que sintió profundamente la década infame. Después del 46, Discépolo no escribe más tangos tristes. No era un hombre triste, como decía él. Yo no era un hombre triste, era un hombre entristecido por los otros hombres, porque se vivió todo lo que, la entrega del país, el asesinato del Senado, todo lo que pasó en la década infame. Entonces, esto significa que hay una lucha permanente en la Argentina ante un pensamiento que pretende imponer la clase dominante, hoy a través de los medios televisivos fundamentalmente, y de los 2 grandes diarios, las grandes corporaciones mediáticas que son Clarín y Nación, y el pensamiento natural que tiene el argentino frente a los acontecimientos que ocurren. Es un choque, hay un momento muy especial, un momento excepcional en realidad en Argentina y en América Latina, donde comprobamos en los hechos lo que decía Jauretche: no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. Entonces el señor Mañeto puede hacer decir a sus servidores con sueldos muy altos las cosas más tremendas y mentirosas y falsas que se le pueden ocurrir, porque tiene 300 bocas en todo el país para difundir sus ideas que son contrarias a las de un gobierno que quiere recomponer un país que estaba destrozado en el año 2000. Entonces, ¿qué es el pensamiento nacional en definitiva? Es el pensamiento que necesita una sociedad para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder ser cada vez más solidaria, para ser cada vez más socialmente justa, que responda a las necesidades de la mayoría. Esto es lo que conforma ese pensamiento. Y ese pensamiento nacional hoy tiene que ser cada vez más nacional latinoamericano. Están organizándose en Buenos Aires varios actos diciendo Argentina vota por Chávez, porque es fundamental que Chávez gane las elecciones en Venezuela y que avance este proceso de gobiernos populares en América Latina y de unificación. Si América Latina no se unifica, no es la patria grande, no es si no a ustedes les cae mal el nombre, pero debería ser los Estados Unidos de América Latina en contraposición a los Estados Unidos de América del Norte, no va a poder resolver problemas como todavía existen. El problema de la deuda externa ha sido reducido por la política iniciada por Néstor Kirchner de desendeudamiento, pero existe todavía y hay que pagar intereses todos los años. Existe el problema de Malvinas, por ejemplo. Esos problemas no puede resolverlo Argentina sola. Existe el problema de la crisis mundial también, que van a querer
y hacen todo lo posible por tirárnosla encima de nosotros, no puede resolverlo la Argentina sola. Tiene que resolverlo América Latina en su conjunto. Por eso el UNASUR, por eso el CELAC, por eso el Mercosur. Y entonces el pensamiento nacional tiene que ser nacional latinoamericano. Tiene que ser un pensamiento que reivindique a Martí cuando Martí decía: unámonos para que el vecino del norte nos respete. Que venía a ser lo mismo que decía otro argentino sepultado también por los medios de difusión, que fue Manuel Ugarte, que decía en 1901: América Latina es una nación, porque tiene un territorio continuo, con gente que utiliza en general un mismo idioma, con algunas excepciones, porque tiene una historia común, porque si América Latina no es una nación, San Martín es un intruso en Chile, es un intruso en el Perú, Artigas es un intruso en Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Córdoba, Dorrego es un intruso en la Revolución Chilena de 1810. Entonces, todas estas cosas estamos en un momento de replanteo profundo que tiene que permitir esta reversión de las malas enseñanzas. Y en eso tiene mucha importancia la ley de medios. Tiene mucha importancia que los estudiantes se acostumbren no a refutar cualquier cosa que dice el profesor o la maestra, sino a tener opiniones propias. A decir, por ejemplo, por qué en la película Revolución San Martín tiene un lenguaje, una voz castiza. Porque vivió desde los 6 años hasta los 33 en España. Bueno, entonces, ¿por qué viene a luchar contra España? No viene a luchar contra España, viene a luchar contra el virrey, que es otra cosa, viene a luchar por la democracia, o viene a luchar por el protagonismo popular. El protagonismo popular es el que ha llevado adelante el país de la Argentina con los caudillos federales, con el irigoyenismo, con el peronismo, a partir del 17 de octubre del 45. Entonces se hace posible comprender el país con un pensamiento nacional, mientras que hay sectores de la sociedad argentina que prefieren seguir con un pensamiento antinacional, y hay libros e intelectuales que van al programa de Cristina Mucci, por ejemplo, del cual tengo el privilegio que voy a sostener hasta mis últimos días. Ella ya tiene 25 años de programa, no me ha invitado nunca, ni me invitará jamás. Quiroga me invitó un día al Refugio de la Cultura, no en televisión, sino en una reunión que él tenía en el Teatro San Martín, cuando publiqué el libro de Perón, y me dijo: acá tengo el libro suyo de Perón, que me mandó la editorial, no he tenido tiempo de leerlo todavía, pero desde ya le digo que yo con este personaje no tengo nada que ver. Y yo, por el contrario, soy evitista. Entonces yo le dije que un compañero militante de base me había dicho un día que una cosa es reconocer la importancia de Evita y otra cosa es tratar de convertir a Evita en enemiga de Perón, como ha hecho una película, desgraciadamente, que tuvo bastante difusión, porque ese evitismo, según decía este muchacho, era la etapa superior del gorilismo. Entonces, para terminar, yo creo que estamos, lo repito, viviendo momentos excepcionales, que los que tienen mi edad y hemos vivido el periodo del 55 en adelante, con la proscripción, fusilamientos, el decreto 4161 que pedía mencionar a Perón y a Perón, por ejemplo, situaciones como la del Cordobazo, las represiones consiguientes,
y los que hemos vivido todo el periodo de traición y de entrega del patrimonio nacional, entendemos que estamos en un camino muy importante que tenemos que asegurarlo. Y lo tenemos que asegurar con la cohesión del campo popular, tratando de evitar divisiones que puedan debilitarnos, porque el enemigo está siempre presente, tiene muchos privilegios todavía que defender, y además tenemos que hacerlo con esa enseñanza de Jauretche. Hay que desaprender todas las malas enseñanzas y hay que tratar de entender lo más profundamente posible la historia de la Argentina, que es la historia del protagonismo popular. Desde French, que era un cartero que se convierte en un revolucionario, y Beruti, que era un empleado del Estado que se convierte en un revolucionario, hasta los hombres que hicieron el 17 de octubre, que hicieron el Cordobazo y que llevan a esta conclusión final. El tiempo de que las minorías gobiernen y puedan imponer sus ideas para defender sus privilegios no ha llegado a su fin. Y estamos ingresando cada vez más decididamente en la hora de los pueblos y de una América Latina unida e igualitaria. Gracias.